Tienes 5 minutos para vaciar tu oficina. La voz de mi hijo se extendió por la sala como una mancha de aceite sobre agua limpia. 30 años construyendo esta empresa desde cero, 30 años de madrugadas y sacrificios, y ahí estaba Iván, mi propia sangre, parado frente a todos los empleados con esa expresión fría que había desarrollado desde su regreso del MBA. El silencio en la sala de juntas era tan denso que podía escucharse el zumbido de los fluorescentes. El aire acondicionado susurraba en las esquinas, mezclando el aroma del café frío con el olor a papel nuevo de los contratos que yacían sobre la mesa de caoba. 40 empleados me miraban, algunos con los ojos húmedos, otros desviando la vista hacia sus zapatos. Lourdes, mi secretaria de 20 años, tenía las manos temblorosas sobre su libreta, sus nudillos blancos como la porcelana. Armando, mi socio desde los inicios, apretaba los puños bajo la mesa, las venas de su cuello marcándose contra su camisa celeste. ¿Escuchaste lo que te dije, papá? La voz de Iván sonaba divertida, casi juguetona, como si estuviera disfrutando cada segundo de esta humillación pública que había orquestado con la precisión de un director de teatro. 5 minutos. Los de seguridad ya están esperando para escoltarte. Me levanté despacio de mi silla, esa misma silla de cuero gastado donde había tomado miles de decisiones, donde había firmado contratos millonarios, donde había llorado en silencio cuando su madre murió hace 10 años. El cuero crujió bajo mi peso por última vez, un sonido que se había vuelto tan familiar como mi propia respiración. Sentía las miradas de todos clavadas en mi espalda mientras caminaba hacia la ventana panorámica que daba al estacionamiento. Afuera, las palmeras se movían con la brisa húmeda de Miami. El cielo tenía ese color gris perla que precede a las tormentas tropicales. Era martes, 2 de la tarde. El mismo horario en que solía revisar los reportes financieros con una taza de café cubano que Lourdes me preparaba exactamente como a mí me gustaba, sin azúcar, con una pizca de canela. La empresa había cerrado el último trimestre con ganancias récord, $85 millones. Números que conocía de memoria, que había celebrado con champán francés en esta misma sala hace apenas 3 semanas. Gracias, fue todo lo que dije, mi voz tan serena como el mar antes de la tormenta. Iván soltó una carcajada que resonó por toda la sala como cristales rompiéndose. ¿Gracias? Eso es todo. Se acercó a mí con esa camisa blanca impecable que costaba más que el salario mensual de algunos empleados, y ese reloj de oro suizo que le regalé en su cumpleaños 30, cuando todavía creía que algún día estaríamos del mismo lado. Papá, creo que no entiendes la situación. Ya no eres el dueño aquí. La junta directiva votó. Fue unánime. Sus ojos tenían ese brillo cruel que me recordaba dolorosamente a su madre, pero distorsionado, como si hubieran tomado lo peor de ella y lo hubieran amplificado hasta convertirlo en algo irreconocible. Asentí con la cabeza, mantuve esa sonrisa que había ensayado en casa durante las últimas semanas, frente al espejo del baño, preparándome para este momento que sabía que llegaría tarde o temprano. Porque lo había visto venir como se ve venir un huracán. Desde que Iván regresó del MBA en Wharton, con esas ideas de optimización y reestructuración que sonaban hermosas en PowerPoint pero que significaban despedir a gente que había trabajado conmigo durante décadas. Desde que comenzó a tener reuniones privadas con los inversionistas en restaurantes caros del downtown, pensando que yo no me enteraría. Desde que contrató a Gilberto como gerente general sin consultarme, presentándolo como la nueva sangre que necesita la empresa. Los 5 minutos empezaron a correr, dijo Gilberto desde su esquina, mirando ostentosamente su Apple Watch. Era un hombre delgado, de bigote recortado con precisión militar, que había llegado hace 6 meses con credenciales impresionantes de Goldman Sachs y promesas de modernizar la operación. Su traje gris carbón probablemente costaba más que lo que algunos de mis empleados ganaban en 3 meses. Pero entonces sucedió algo que Iván no esperaba. Algo que hizo que su sonrisa arrogante comenzara a desvanecerse como maquillaje bajo la lluvia. Armando se levantó de su silla lentamente, como si fuera una decisión que había estado meditando durante meses. Tomó su maletín de cuero marrón, ese mismo maletín que había cargado durante 20 años de trabajo conjunto, y caminó hacia mí. Sus pasos resonaban en el piso de mármol como tambores de guerra, cada uno marcando un punto de no retorno. No dijo una palabra, no necesitaba hacerlo. Simplemente se colocó a mi lado derecho, como había hecho en 1000 batallas empresariales anteriores. Después fue Jaime, el contador. Un hombre de 60 años que había manejado nuestras finanzas desde que éramos una startup de 3 empleados trabajando desde un garaje en Yalea. Se levantó con esa parsimonia característica que había desarrollado después de 4 décadas manejando números, ajustó sus anteojos de montura dorada, y se unió a nosotros.
Su expresión era la misma que ponía cuando encontraba discrepancias en los libros, serena pero implacable. Tatiana, la abogada corporativa, cerró su laptop MacBook Pro con un clic seco que resonó como un disparo en la tensión de la sala. Era una mujer de 40 años, brillante como un diamante y 2 veces más dura, que había negociado nuestros contratos más importantes, incluyendo el acuerdo de 50 millones con los distribuidores europeos. Sus tacones repiquetearon contra el suelo mientras se acercaba, cada paso una declaración de guerra silenciosa. Uno por uno, 8 líderes clave abandonaron sus asientos en un ritual que parecía coreografiado pero que era puro instinto de supervivencia corporativa. Lázaro del departamento de desarrollo, un genio de la programación que había creado nuestro software más rentable. Luciana de recursos humanos, que conocía los secretos y las historias de cada empleado. Dolores de marketing, la mujer que había convertido nuestra marca desconocida en un nombre respetado en toda Latinoamérica. Cada uno tomó sus pertenencias personales y se colocó detrás de mí, formando una línea silenciosa de lealtad que atravesó la sala como un rayo de luz cortando la oscuridad. No era solo apoyo profesional, era algo más profundo, más personal. Era la lealtad que se gana con años de respeto mutuo, de compartir victorias y derrotas, de ser un líder que nunca olvida que está hecho de la misma carne que quienes lo siguen. La sonrisa de Iván comenzó a desvanecerse como pintura barata bajo el sol del Caribe. Sus ojos se movían nerviosamente entre los rostros de quienes me respaldaban, tratando de procesar una situación que claramente no había previsto en sus cálculos empresariales. Por primera vez en meses, lo vi dudar. El control que creía tener se resquebrajaba como una pared mal construida durante un terremoto. ¿Qué están haciendo? Su voz había perdido esa seguridad arrogante que había mantenido durante toda la reunión. Ustedes trabajan para la empresa, no para él. Gilberto se acercó rápidamente, sus zapatos italianos raspando contra el mármol, susurrándole algo al oído con urgencia desesperada. Vi cómo el color se desvanecía del rostro de mi hijo, reemplazado por una palidez enfermiza. Sus manos temblaron ligeramente mientras alcanzaba su iPhone, los dedos torpes sobre la pantalla. «Llama al abogado ahora», gritó Gilberto, con una nota de pánico que no pudo ocultar, su voz quebrándose en las sílabas finales. Pero yo ya caminaba hacia la puerta de cristal templado, seguido por mis 8 leales. En el pasillo alfombrado de verde, el eco de nuestros pasos creaba una sinfonía de dignidad que resonaba por todos los pisos del edificio que había construido con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, sueño a sueño. Mientras esperaba el ascensor, escuché a Iván gritando órdenes contradictorias a través de la puerta cerrada. Su imperio de papel comenzaba a desmoronarse antes de que pudiera siquiera sentarse en mi silla de cuero gastado. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave din. Entré primero, mis 8 compañeros siguieron. En el espejo del ascensor vi mi reflejo, un hombre de 68 años, con canas plateadas y arrugas que contaban historias de 3 décadas de trabajo. Pero mis ojos tenían algo que no habían tenido en mucho tiempo. Sonreí. Tenía exactamente 7 días para demostrarle a mi hijo quién había subestimado a quién. El ascensor descendía en silencio. 15 pisos de recuerdos, 15 pisos de una vida construida desde la nada. Mis 8 compañeros permanecían callados, pero podía sentir la tensión en el aire, mezclada con algo que me tomó un momento identificar, esperanza. Sabían, igual que yo, que esto no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Cuando las puertas se abrieron en el lobby, el sol de Miami nos golpeó como una bofetada de realidad. El mármol del piso brillaba bajo la luz que se filtraba por los ventanales de 20 metros de altura. Este edificio lo había diseñado yo mismo, cada detalle, cada línea, cada curva. Recordaba cuando el arquitecto me dijo que era imposible construir una estructura así en este terreno pantanoso. Le demostré que se equivocaba, igual que haría ahora con Iván. Miguel, la voz de Armando rompió el silencio mientras caminábamos hacia el estacionamiento. ¿Sabías que esto iba a pasar? Me detuve junto a mi Mercedes-Benz plateado, el mismo auto que había comprado hace 5 años para celebrar nuestro primer contrato de $10 millones. Armando, cuando has trabajado 30 años construyendo algo, aprendes a ver las grietas antes de que se conviertan en roturas. Tatiana se acercó, sus ojos de abogada ya calculando escenarios. Miguel, necesito saber exactamente qué está pasando. Lo que acaba de suceder arriba. Iván no puede simplemente echarte de tu propia empresa. Sonreí mientras abría la puerta del auto. El interior olía a cuero nuevo y a ese ambientador de vainilla que Lourdes siempre ponía. Tatiana, mi querida amiga,
Hay muchas cosas que puedes hacer cuando tienes el 51% de las acciones de una empresa. Pero hay muchas más que puedes hacer cuando sabes que tu hijo lleva 6 meses preparando un golpe corporativo. Los ojos de Jaime se agrandaron detrás de sus anteojos. Lo sabías desde hace 6 meses. Desde hace 8, para ser exactos. Me senté en el asiento del conductor, pero dejé la puerta abierta. Necesitaban escuchar esto. ¿Recuerdan cuando Iván regresó de Wharton? Ese primer mes que estuvo tan entusiasmado, que quería modernizar todo, que hablaba de optimización de recursos humanos. Lázaro, que había permanecido callado hasta ahora, negó con la cabeza. Pensamos que eran ideas frescas de la universidad. Yo también lo pensé al principio. Encendí el motor, el ronroneo suave del quinto 8 llenando el silencio. Hasta que encontré los borradores de contratos en su laptop. Contratos con firmas de Headhunting, acuerdos de confidencialidad con inversionistas externos, estudios de valoración de la empresa que él había encargado sin mi conocimiento. Luciana se llevó una mano a la boca. Dios mío, Miguel, ¿por qué no dijiste nada? La pregunta flotó en el aire caliente de Miami como el humo de los carros que pasaban por la Biscayne Boulevard. ¿Por qué no había dicho nada? Porque era mi hijo. Porque parte de mí esperaba estar equivocado. Porque había una diferencia entre sospechar que tu propia sangre te está traicionando y tener que enfrentar esa realidad cada mañana cuando te levantas. Porque necesitaba estar seguro, mentí parcialmente. Y porque necesitaba tiempo para prepararme. ¿Prepararte para qué?, preguntó Armando. Bajé el vidrio de la ventana. El aire húmedo de Miami entró al auto, trayendo consigo el olor del mar y el sonido distante del tráfico. Para ganar. Durante los siguientes 30 minutos, mientras conducía por las calles familiares de Coral Gables, les conté toda la historia. Cómo había construido Tech Solutions de la nada en 1995, cuando Internet era apenas una promesa y nadie creía que una empresa latina pudiera competir con los gigantes de Silicon Valley. Cómo había trabajado 18 horas al día durante los primeros 5 años, durmiendo en una cama plegable en la oficina, viviendo de café cubano y sándwiches de jamón y queso. Les recordé cómo había conocido a María, la madre de Iván, en una conferencia de tecnología. Ella era una arquitecta, brillante y hermosa, que diseñaba espacios que parecían desafiar la gravedad. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña en Coconut Grove, bajo las palmeras que habían sido testigos de tantos comienzos en esta ciudad de sueños y decepciones. Iván nació 2 años después, en 1998, cuando la empresa ya facturaba su primer $1.000.000 anuales. Recuerdo que lo cargué en la sala de juntas el día que firmamos nuestro primer contrato internacional. Tenía apenas 6 meses, y sus pequeñas manos se aferraban a mi corbata azul mientras yo firmaba papeles que cambiarían nuestras vidas para siempre. Era un niño brillante, les dije mientras nos detuvíamos en un semáforo. Siempre preguntando cómo funcionaban las cosas, por qué la gente tomaba ciertas decisiones de negocios. A los 10 años ya entendía nuestros estados financieros mejor que algunos de nuestros contadores junior. Dolores, que había estado escuchando en silencio desde el asiento trasero, finalmente habló. ¿Qué cambió? La pregunta que me había hecho a mí mismo 1000 veces en los últimos años. ¿Qué había cambiado? Cuando mi hijo, que solía esperar despierto para que llegara a casa y le contara historias de mis reuniones de negocios, se había convertido en este extraño frío que acababa de humillarme frente a 40 empleados. Su madre, respondí, la voz apenas audible sobre el ruido del motor. Cuando María murió, Iván tenía 20 años. Estaba en su segundo año en Harvard, estudiando administración de empresas. Era su héroe, ¿saben? No yo, ella. María era quien tomaba las decisiones difíciles en casa, quien mantenía a la familia unida mientras yo viajaba construyendo el negocio. El cáncer había llegado como llegan las tormentas en el Caribe, rápido, devastador, sin avisar. 6 meses desde el diagnóstico hasta el funeral. 6 meses viendo cómo la mujer más fuerte que había conocido se desvanecía como arena entre mis dedos. Iván había estado ahí para cada quimioterapia, cada noche en el hospital, cada conversación con doctores que hablaban en números y porcentajes mientras nosotros hablábamos de vida y muerte. Después del funeral, Iván cambió, continué. Se volvió calculador. Como si hubiera decidido que las emociones eran un lujo que no podía permitirse. Terminó Harvard con las mejores calificaciones, pero ya no era el mismo niño que soñaba con trabajar conmigo. Era alguien que veía la empresa como un problema que resolver, no como un sueño que proteger. Llegamos a mi casa en Key Biscayne justo cuando el sol comenzaba a ponerse sobre la bahía.
La casa que había comprado para María, con ventanas que daban al agua y un jardín donde ella había plantado flores que todavía florecían cada primavera como pequeños milagros morados y blancos. Mis 8 compañeros me siguieron hasta la terraza. Lourdes preparó café cubano para todos, usando la misma cafetera italiana que había estado con nosotros desde los primeros días de la empresa. El aroma llenó la casa, mezclándose con la brisa salada que venía del océano. Entonces, dijo Tatiana, tomando su primera sopa de café, ¿cuál es el plan? Sonreí, sintiendo por primera vez en meses esa vieja sensación de estar en control, de tener todas las piezas del rompecabezas exactamente donde necesitaba que estuvieran. El plan, querida Tatiana, comenzó hace 3 meses, cuando me di cuenta de que Iván había estado hablando con Corporación Atlántica. Un silencio colectivo llenó la terraza. Corporación Atlántica era nuestro competidor más grande, una empresa multinacional con sede en México que había estado tratando de comprar Tech Solutions durante los últimos 5 años. Habían hecho ofertas cada vez más altas, 60 millones, 75 millones, la última por $90 millones, que yo había rechazado cada vez sin siquiera considerarlas seriamente. Miguel, la voz de Armando era apenas un susurro. ¿Qué hiciste? Tomé un sorbo de mi café, saboreando el amargor perfecto que solo Lourdes sabía preparar. Hice lo que cualquier empresario inteligente haría cuando descubre que su propio hijo está planeando vender la empresa a pedazos. Hice una pausa, disfrutando la suspensión en los rostros de mis amigos. Los llamé yo primero. La revelación golpeó la terraza como una onda expansiva. Jaime casi se atraganta con su café. Luciana se quedó con la taza a medio camino hacia sus labios. Lázaro simplemente me miró como si me hubiera vuelto loco. Miguel, Tatiana habló con la voz cuidadosa que usaba cuando revisaba contratos particularmente complicados. Estás diciéndome que has estado negociando con Atlántica sin que nosotros lo supiéramos. No solo negociando, respondí, disfrutando cada segundo de sus expresiones de shock. Cerrando. El viento del atardecer movía las palmeras en el jardín, creando sombras danzantes sobre la terraza de madera. A lo lejos, un yate navegaba lentamente por la bahía, sus luces comenzando a encenderse mientras el cielo se teñía de naranja y rosa. Por $100 millones, agregué, dejando que el número flotara en el aire como el humo de un habano premium. 10 millones más de lo que Iván hubiera conseguido vendiendo a pedazos, sin el respeto hacia los empleados que han construido esta empresa conmigo. Durante los siguientes 15 minutos, les expliqué exactamente lo que había estado haciendo durante los últimos 3 meses. Las llamadas secretas con Roberto Mendoza, el CEO de Atlántica. Las reuniones en hoteles discretos del downtown. Los acuerdos de confidencialidad. El due diligence que habían realizado revisando nuestros libros hasta el último centavo. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Dolores. ¿Qué pasa con los empleados? Esa fue mi condición no negociable, respondí. Garantía de empleo por 3 años para todos los empleados actuales, con salarios aumentados en un 15% el primer año. Bonos de retención para todo el personal clave. Los miré uno por uno. Y paquetes especiales para mis 8 líderes más leales. Armando se recostó en su silla, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. Hijo de puta brillante. Pero hay un detalle, continué, saboreando el momento. La venta solo se ejecuta si yo mantengo el control hasta el momento de la transferencia. Si Iván logra echarme antes de que se complete el proceso. La venta se cancela, terminó Tatiana, entendiendo inmediatamente las implicaciones legales. Exactamente. Y después de lo que pasó hoy, tenemos exactamente 7 días antes de que Iván pueda consolidar legalmente su control sobre la empresa. El sol finalmente se hundió en el horizonte, pintando el cielo de un color dorado que me recordó a los ojos de María. En algún lugar de la ciudad, mi hijo probablemente estaba celebrando su victoria prematura, sin saber que había activado exactamente la secuencia de eventos que yo había estado esperando. Levanté mi taza de café en un brindis silencioso hacia el cielo que se oscurecía. 7 días, María, susurré. 7 días para enseñarle a nuestro hijo la diferencia entre ser inteligente y ser sabio. La madrugada del miércoles llegó con el sonido familiar de las gaviotas y el aroma del café que Lourdes preparaba en la cocina. Había dormido apenas 3 horas, pero mi mente estaba más clara que nunca. Mientras me afeitaba frente al espejo del baño, pude ver en mis ojos esa determinación que no había sentido desde los primeros días de la empresa, cuando cada decisión podía significar la diferencia entre el éxito y la bancarrota. El teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era Armando. Miguel, tienes que ver las noticias financieras. Su voz sonaba tensa,
preocupada. Iván convocó una rueda de prensa para esta tarde. Dice que va a anunciar cambios revolucionarios en Tech Solutions. Sonreí mientras me anudaba la corbata. Era exactamente lo que esperaba. Iván siempre había sido impaciente, igual que su madre, pero sin la sabiduría de María para saber cuándo era el momento correcto para actuar. Perfecto. Déjalo que hable. ¿Perfecto? Miguel va a anunciar públicamente que te echó. Va a presentarse como el nuevo líder de la empresa. Los mercados van a reaccionar, los inversionistas van a... Armando, lo interrumpí suavemente. Confía en mí. Después de colgar, me dirigí al estudio donde guardaba todos los documentos importantes. En una caja fuerte escondida detrás de un retrato de María, tenía copias de todos los contratos que había firmado con Atlántica durante los últimos 3 meses. Cada página representaba horas de negociación cuidadosa, cada cláusula había sido diseñada para este momento exacto. A las 9 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Primero fueron los periodistas especializados en tecnología, después los analistas financieros, luego algunos de nuestros clientes más importantes. Todos querían saber si era cierto que había sido removido de mi propia empresa. A todos les di la misma respuesta, sin comentarios por ahora. Pero había una llamada que sí iba a contestar. A las 10:30, exactamente cuando lo había acordado, sonó el teléfono con el número que había estado esperando. Miguel, soy Roberto. La voz de Roberto Mendoza, CEO de Corporación Atlántica, sonaba ligeramente preocupada. Acabamos de ver las noticias. ¿Qué está pasando? Todo está saliendo exactamente como lo planeamos, Roberto. Me senté en mi silla favorita, la que daba hacia el jardín donde las orquídeas de María florecían en tonos violeta y blanco. Mi hijo acaba de darnos la justificación perfecta para acelerar el proceso. ¿Estás seguro? Porque si pierdes el control de la empresa antes de que completemos la transacción. No voy a perder el control, Roberto. De hecho, lo que Iván hizo ayer me da exactamente las herramientas legales que necesitaba. Tomé un sorbo del café que Lourdes había dejado en mi escritorio. ¿Recuerdas la cláusula que agregamos sobre cambio hostil de management? Un silencio del otro lado de la línea, después una risa baja y admirativa. Eres un bastardo brillante, Miguel García. Aprendí de los mejores, Roberto. Nos vemos mañana en el RIS como acordamos. Después de colgar, me dirigí a mi computadora y abrí el archivo que había estado preparando durante semanas. Era un documento de 50 páginas que detallaba exactamente cómo Iván había estado manipulando la junta directiva, prometiendo aumentos de salario a cambio de votos, ofreciendo paquetes de acciones que técnicamente no tenía autoridad para entregar, y coordinando con Gilberto para presentar informes financieros que, aunque no eran completamente falsos, pintaban un cuadro muy específico de la situación de la empresa. A las 2 de la tarde, encendí la televisión para ver la rueda de prensa de Iván. Lo habían organizado en el Hotel Fontainebleau, en una sala de conferencias que costaba $5,000 por día. Típico de él, siempre había tenido debilidad por los gestos grandiosos y caros. Apareció en pantalla vestido con un traje negro que no le había visto antes, probablemente italiano, probablemente más caro que el salario mensual de Lourdes. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás, y tenía esa sonrisa confiada que había heredado de su madre pero que en él se veía calculada, artificial. Buenas tardes, comenzó, mirando directamente a las cámaras. Mi nombre es Iván García, y a partir de ayer soy el nuevo CEO de Tech Solutions, la empresa de tecnología más exitosa del sur de Florida. Sentí una punzada en el pecho al escuchar cómo se presentaba, como si yo nunca hubiera existido, como si los 30 años que había dedicado a construir esa empresa fueran apenas una nota al pie en su historia de éxito personal. Durante los últimos meses, continuó, hemos estado trabajando en una reestructuración completa de la empresa. Mi padre, Miguel García, había permitido que ciertas ineficiencias se acumularan a lo largo de los años. Empleados que ya no contribuían productivamente, gastos innecesarios, decisiones basadas en sentimientos más que en datos. La cámara se acercó a su rostro mientras hablaba, y pude ver algo en sus ojos que me heló la sangre. No era solo ambición o arrogancia. Era desprecio. Desprecio hacia mí, hacia todo lo que había construido, hacia la manera anticuada en que había manejado la empresa que él ahora consideraba suya. Por eso dijo, gesticulando con las manos como había aprendido en sus clases de presentaciones ejecutivas, tomé la decisión difícil pero necesaria de remover a mi padre de su posición. Fue una decisión puramente empresarial, basada en el mejor interés de la compañía y nuestros stakeholders.
Un periodista levantó la mano. Señor García, ¿puede comentar sobre los rumores de que 8 empleados clave renunciaron inmediatamente después de que su padre fue removido? La sonrisa de Iván vaciló por una fracción de segundo, tan brevemente que probablemente nadie más lo notó. Pero yo lo conocía desde que era un bebé. Había visto esa misma expresión cuando tenía 5 años y rompía algo valioso tratando de arreglarlo sin ayuda. Es cierto que algunos empleados, veteranos, decidieron irse con mi padre, respondió, recuperando la compostura. Francamente, eso solo confirma que era el momento correcto para hacer estos cambios. Necesitamos sangre nueva, ideas frescas, menos apego emocional a las maneras tradicionales de hacer negocios. Otra periodista interrumpió, ¿cuáles son sus planes específicos para la empresa? Iván se inclinó hacia el micrófono, y vi ese brillo en sus ojos que siempre aparecía cuando creía que tenía todas las respuestas. Primero, vamos a implementar un sistema de gestión completamente digitalizado que reducirá nuestros costos operativos en un 30%. Segundo, vamos a expandir agresivamente a mercados internacionales, comenzando con Brasil y Argentina. Y tercero, hizo una pausa dramática, claramente disfrutando el momento. Estamos explorando oportunidades de fusión y adquisición que podrían convertir a Tech Solutions en una de las empresas de tecnología más grandes de Latinoamérica. Apagué la televisión. No necesitaba escuchar más. Iván acababa de confirmar públicamente todo lo que había sospechado durante meses. La exploración de fusiones y adquisiciones era código para vamos a vender la empresa al mejor postor, y los mercados internacionales significaban que ya tenía compradores específicos en mente. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Tatiana fue la primera en llamar. Miguel, ¿viste la rueda de prensa? La vi. Está mintiendo sobre los números financieros. Ese 30% de reducción de costos es imposible sin despedir al menos la mitad del personal. Y esa expansión internacional, ¿de dónde va a sacar el capital? No va a sacarlo de ningún lado, Tatiana. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín. Porque no va a tener tiempo de implementar ninguno de esos planes. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que acabamos de entrar en la fase final del juego. Iván acaba de hacer exactamente lo que necesitaba que hiciera. Durante los siguientes 30 minutos, recibí llamadas similares de Armando, Jaime, Lázaro, Dolores y Luciana. Todos estaban preocupados, algunos enojados, otros confundidos. Pero yo estaba en calma. Por primera vez en meses, todo estaba saliendo exactamente según el plan. A las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre Quibiscán, recibí la llamada que había estado esperando. Era de un número desconocido, pero sabía exactamente quién era. Papá. La voz de Iván sonaba diferente ahora, menos segura que durante la rueda de prensa. Necesitamos hablar. Hola, Iván. Vi tu presentación esta tarde. Muy impresionante. Un silencio largo, incómodo. Papá, esto no tenía que ser personal. Es solo negocios. Lo sé, hijo. Siempre has sido muy bueno para los negocios. ¿Podemos reunirnos? Hay algunas cosas que necesito explicarte, algunos detalles sobre la transición que... Por supuesto, lo interrumpí suavemente. ¿Qué tal si vienes a casa mañana por la noche? Lourdes puede preparar esa pasta que te gustaba cuando eras niño. Otro silencio. Cuando habló de nuevo, su voz sonaba casi como la del niño que solía esperar despierto para escuchar mis historias de negocios. ¿Estás bien con todo esto, papá? Sonreí, mirando hacia el jardín donde las orquídeas de María parecían brillar bajo la luz dorada del atardecer. Estoy orgulloso de ti, Iván. Hiciste exactamente lo que yo habría hecho en tu posición. Era la verdad, aunque no de la manera que él la entendería hasta que fuera demasiado tarde. El jueves amaneció con una de esas lluvias tropicales típicas de Miami que caen como cortinas de agua tibia durante 20 minutos y después desaparecen como si nunca hubieran existido. Mientras desayunaba en la terraza, observando las gotas que resbalaban por las hojas de las palmeras, recibí un mensaje de texto de Roberto Mendoza, todo listo para mañana. Los abogados de México City confirman. ¿Estás seguro de que tu hijo no sospecha nada? Sonreí mientras escribía mi respuesta. Mi hijo está exactamente donde necesito que esté, convencido de que ya ganó. A las 9 de la mañana, Lourdes llegó con noticias del frente. Había estado manteniendo contacto discreto con algunas secretarias y asistentes que todavía trabajaban en el edificio de Tech Solutions, y la información que traía era exactamente lo que había estado esperando.
Señor Miguel, me dijo mientras servía café cubano en mi taza favorita, dicen que el señor Iván ha estado en reuniones toda la mañana con gente que nadie conoce. Ejecutivos con trajes caros que llegaron en autos negros con placas de otros estados. ¿Cuántos? 3 reuniones diferentes. La primera fue con 2 hombres de Chicago, después una videoconferencia con gente de Nueva York, y ahora mismo está con unos señores de Houston. Perfecto. Iván estaba haciendo exactamente lo que había predicho, tratando de vender pedazos de la empresa al mejor postor antes de que se diera cuenta de que ya no tendría nada que vender. Era como ver a un niño jugando con dinamita, convencido de que era plastilina. ¿Y Gilberto? Ese está nervioso, señor Miguel. Muy nervioso. Dicen que ha estado haciendo llamadas a abogados toda la mañana, preguntando sobre, ¿cómo se dice? Responsabilidad legal. Me levanté y caminé hasta el estudio donde tenía guardados todos los documentos. Era hora de hacer la llamada que había estado posponiendo durante 3 meses, la que me dolería más que todas las otras decisiones que había tomado en esta guerra silenciosa. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Despacho de Fernández, asociados legales. Buenos días, soy Miguel García. Necesito hablar con el licenciado Eduardo Fernández. Es urgente. Eduardo Fernández había sido el abogado de la familia durante 15 años. Había redactado mi testamento, había manejado el divorcio amigable de Armando, había estado presente en el funeral de María. Era más que un abogado, era un amigo que conocía todos los secretos de mi vida empresarial y personal. Miguel, qué sorpresa escuchar de ti. Vi las noticias sobre lo que pasó en Tech Solutions. ¿Estás bien? Estoy mejor que nunca, Eduardo. Pero necesito que hagas algo por mí, algo que va a ser difícil de entender al principio. Te escucho. Necesito que inicies un proceso legal contra Iván por manipulación corporativa y abuso de autoridad fiduciaria. Un silencio largo del otro lado de la línea. Eduardo había conocido a Iván desde que era un adolescente, había estado presente en su graduación de Harvard, había celebrado con nosotros cuando regresó con su MBA. Miguel, ¿estás seguro de lo que me estás pidiendo? Esto podría destruir a tu hijo profesionalmente. Eduardo, mi hijo ya se destruyó a sí mismo. Yo solo voy a documentar el proceso legalmente. Durante los siguientes 40 minutos, le expliqué a Eduardo exactamente lo que había estado sucediendo durante los últimos meses. Las reuniones secretas de Iván con inversionistas externos, las promesas de paquetes de acciones que no tenía autoridad para ofrecer, la manipulación de los reportes financieros para hacer que la empresa pareciera menos estable de lo que realmente era. Eduardo, tengo grabaciones de conversaciones, copias de emails, documentos que prueban que Iván ha estado violando su deber fiduciario hacia la empresa y hacia mí como socio mayoritario. ¿Grabaciones? Miguel, ¿cuándo empezaste a grabar a tu propio hijo? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. ¿Cuándo me había convertido en el tipo de padre que graba conversaciones con su hijo? ¿Cuándo había cruzado esa línea invisible entre proteger mi empresa y espiar a mi propia sangre? Hace 3 meses, respondí honestamente. Cuando encontré evidencia de que estaba planeando vender la empresa sin mi consentimiento. Eduardo suspiró profundamente. ¿Sabes lo que esto significa para tu relación con él? Mi relación con él terminó ayer cuando me humilló frente a 40 empleados, Eduardo. Ahora se trata de salvar lo que construí durante 30 años. Después de colgar con Eduardo, pasé el resto de la mañana revisando los documentos que necesitaría para la reunión del día siguiente con Roberto. El contrato de venta era una obra maestra de precisión legal, $100 millones, pagaderos en 3 cuotas, con garantías de empleo para todos los trabajadores actuales y bonos especiales para el personal clave. Pero había una cláusula que era particularmente importante, una que había insistido en incluir a pesar de las objeciones iniciales de los abogados de Atlántica. Si cualquier persona trataba de interferir con la venta usando medios fraudulentos o ilegales, esa persona sería automáticamente excluida de cualquier beneficio económico de la transacción. A las 2 de la tarde, recibí una visita inesperada. Armando llegó acompañado de una mujer que no reconocí, elegante, profesional, con el tipo de confianza silenciosa que solo viene de años de experiencia en situaciones complicadas. Miguel, te presento a Carmen Delgado, dijo Armando. Es investigadora privada, especializada en fraude corporativo. Carmen me estrechó la mano con firmeza. Señor García, Armando me ha contado la situación. He estado revisando los movimientos de su hijo durante los últimos 3 meses, y hay algunas cosas que necesita saber. Se sentó en el sofá de la sala y abrió una carpeta llena de fotografías y documentos.
Su hijo ha estado reuniéndose regularmente con ejecutivos de 3 empresas diferentes, una firma de inversión de Chicago, un conglomerado de Nueva York, y algo muy interesante, representantes de una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán. Las fotografías mostraban a Iván en restaurantes caros, en lobbies de hoteles, en oficinas que no reconocía. En todas se veía relajado, sonriente, como si estuviera negociando algo que le daba mucho placer. ¿Empresa fantasma?, pregunté. Se llama Caribbean Tech Holdings, respondió Carmen. Registrada hace 4 meses, justo después de que su hijo regresara de un viaje a Nueva York. El problema es que no podemos identificar quiénes son los verdaderos dueños. Armando se inclinó hacia adelante. Miguel, ¿crees que Iván está tratando de vender la empresa a alguien que ni siquiera sabemos quién es? Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero algo en mi instinto me dijo que contestara. Señor García, habla Melissa Torres, del Miami Herald. Tenemos información de que su hijo Iván ha estado negociando la venta de Tech Solutions con múltiples compradores simultáneamente. ¿Tiene algún comentario? Colgué sin responder, pero el daño ya estaba hecho. Los medios habían comenzado a olfatear la historia real detrás de la rueda de prensa de Iván. Y cuando los medios empezaban a hacer preguntas, los inversionistas comenzaban a ponerse nerviosos. Como si hubiera sido convocado por mis pensamientos, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Roberto Mendoza. Miguel, acabamos de recibir llamadas de 3 periodistas financieros preguntando sobre nuestras negociaciones con Tech Solutions. ¿Hay algo que no me hayas contado? Roberto, todo está bajo control. Pero creo que necesitamos acelerar el cronograma. ¿Qué quieres decir con acelerar? Me levanté y caminé hasta la ventana que daba al océano. A lo lejos, podía ver las velas blancas de los veleros que navegaban hacia el puerto de Miami, llevando a gente que probablemente no tenía idea de que sus vidas eran infinitamente más simples que la mía. Quiero decir que en lugar de firmar mañana, quiero que firmemos esta noche. Miguel, eso es imposible. Nuestros abogados necesitan tiempo para revisar los documentos finales, los bancos necesitan confirmar las transferencias. Roberto, lo interrumpí suavemente, ¿confías en mí? Un silencio largo. Roberto Mendoza y yo habíamos hecho negocios durante 15 años. Él sabía que cuando yo pedía confianza, era porque tenía muy buenas razones para hacerlo. ¿Qué necesitas? Necesito que tú y tus abogados estén en Miami esta noche a las 9. En el Ritz-Carlton, suite presidencial. Traigan todos los documentos, todas las autorizaciones bancarias, todo lo que necesitemos para cerrar el trato esta misma noche. Miguel, ¿qué está pasando realmente? Miré hacia el jardín donde las orquídeas de María se mecían suavemente con la brisa del atardecer. Lo que está pasando, Roberto, es que mi hijo está a punto de descubrir que hay una diferencia muy grande entre ser inteligente y ser sabio. Después de colgar, me dirigí al estudio y saqué de la caja fuerte un sobre que había estado guardando durante 3 meses. Dentro había una carta que había escrito la noche después de descubrir las primeras evidencias de la traición de Iván. Una carta que había esperado nunca tener que usar. Querido Iván, comenzaba. Si estás leyendo esta carta, significa que decidiste seguir adelante con tus planes a pesar de todas las oportunidades que te di para reconsiderar. Significa que elegiste la ambición sobre la familia, el dinero sobre el respeto, la victoria fácil sobre el trabajo duro. Doblé la carta cuidadosamente y la puse en mi bolsillo. Esta noche, durante la cena, tendría que decidir si se la daba o si todavía había alguna posibilidad de que mi hijo recordara quién era realmente, antes de que fuera demasiado tarde. Pero en el fondo de mi corazón, ya sabía cuál sería su respuesta. Iván había elegido su camino hace meses. Ahora solo quedaba caminar hasta el final. A las 6 de la tarde, comencé a prepararme para la cena que podría ser la última conversación honesta entre mi hijo y yo. O la primera de muchas que tendríamos que tener después de que él descubriera lo que realmente había estado sucediendo durante los últimos 3 meses. En cualquier caso, dentro de 3 horas, uno de nosotros habría ganado todo. Y el otro habría perdido mucho más que dinero. Iván llegó a las 7:30, exactamente 30 minutos tarde, como había hecho desde que tenía 16 años. Nunca había sido una falta de respeto consciente, simplemente siempre había vivido en su propio horario, convencido de que el mundo esperaría por él. Esta noche, esa arrogancia inconsciente me dolió más que nunca. Llegó en su Tesla blanco, el que había comprado el año pasado con su primer bono como vicepresidente ejecutivo de Tech Solutions.
Me quedé en la ventana del estudio observándolo mientras estacionaba en el mismo lugar donde solía dejar su bicicleta cuando venía a visitarme después de la escuela, hace ya más de 15 años. Papá me saludó en la puerta, y por un momento terrible, fue solo mi hijo. No el ejecutivo despiadado que me había humillado públicamente, no el conspirador que había estado planeando mi caída durante meses. Solo Iván, con esa sonrisa un poco torcida que había heredado de su madre y que me hacía recordar todas las noches que había llegado tarde a casa pero él había esperado despierto para contarme sobre su día. Llegas tarde, le dije, pero sonreí al decirlo. Tráfico en la enero de 95. ¿Sabes cómo es? Se quitó la chaqueta, un traje gris carbón que probablemente costaba más que lo que yo ganaba en mi primer mes como empresario. ¿Está Lourdes? Huele a esa pasta con salsa de tomate que hacía cuando era niño. Está terminando de prepararla. ¿Quieres algo de tomar? Whisky, si tienes ese Macallan de 25 años que te gusta. Mientras servía las copas, lo observé moverse por la casa con esa familiaridad casual de quien había crecido entre estas paredes. Tocó el piano que María había insistido en comprar cuando Iván tenía 8 años, aunque nunca aprendió a tocarlo realmente. Se detuvo frente a las fotografías familiares en la repisa de la chimenea, especialmente una donde aparecía con su madre y conmigo en un viaje a las Bahamas cuando tenía 12 años. ¿Recuerdas este viaje?, preguntó, señalando la foto. Por supuesto. Fue el verano antes de que entraras a la secundaria. Tu madre quería que pasáramos tiempo juntos antes de que te volvieras demasiado cool para viajar con tus padres. Se rió, un sonido genuino que no había escuchado en meses. Nunca me volví demasiado cool para eso. No, pero te volviste demasiado ocupado. La sonrisa se desvaneció ligeramente de su rostro. Papá, sobre lo que pasó ayer. La cena está lista, anunció Lourdes desde el comedor, interrumpiendo el momento. Parte de mí se sintió aliviado. No estaba listo para esa conversación todavía. Cenamos en silencio durante los primeros 10 minutos. La pasta estaba perfecta, exactamente como Lourdes la había hecho durante años, con tomates frescos, albahaca del jardín, y ese toque de ajo que a Iván siempre le había gustado. Pero la tensión en el aire era tan densa que podía cortarse. Papá finalmente dijo, dejando el tenedor en el plato. Sé que esto es difícil. Sé que ayer fue duro. Pero necesito que entiendas que no fue personal. Humillarme frente a 40 empleados no fue personal. Fue una decisión de negocios. Tú siempre me enseñaste que en los negocios no puede haber lugar para las emociones. Lo miré durante un largo momento, tratando de encontrar algún rastro del niño que solía sentarse en esta misma silla y contarme sus sueños de trabajar conmigo cuando fuera grande. ¿Eso es lo que crees que te enseñé? No es así. Su voz tenía esa defensividad que aparecía cuando se sentía acorralado. ¿Cuántas veces me dijiste que los negocios son números, no sentimientos? ¿Cuántas veces me explicaste que las decisiones difíciles son las que separan a los líderes exitosos de los que fracasan? Tenía razón, y eso me dolía más que cualquier traición. Durante años, especialmente después de la muerte de María, había tratado de enseñarle a ser fuerte, a ser racional, a no dejar que las emociones nublaran su juicio empresarial. Pero en algún momento, en mi intento de convertirlo en un líder, había olvidado enseñarle a ser humano. Iván, también te enseñé sobre lealtad, sobre respeto, sobre entender la diferencia entre ser duro en los negocios y ser cruel con la gente que te ama. Cruel. Se levantó de la silla, empezando a caminar por el comedor como hacía cuando estaba nervioso. ¿Cómo es cruel salvar una empresa que estaba siendo manejada de manera ineficiente? Papá, ¿sabes cuánto dinero estamos perdiendo manteniendo empleados que ya no son productivos? ¿Sabes cuántas oportunidades de crecimiento hemos rechazado porque tú estás demasiado apegado sentimentalmente a como siempre hemos hecho las cosas? ¿Empleados como Armando? ¿Como Lourdes? ¿Como Jaime? Armando tiene 65 años, papá. Jaime maneja nuestras finanzas con software de hace 10 años. Lourdes es tu secretaria, no una estratega corporativa. Armando me ayudó a construir esa empresa cuando tú todavía usabas pañales. Jaime salvó nuestras finanzas durante la crisis del 2008 cuando los bancos querían ejecutar nuestros préstamos. Y Lourdes conoce más sobre el día a día de Tech Solutions que cualquier MBA que hayas contratado. Iván se detuvo y me miró con esa expresión que había perfeccionado en Wharton, paciencia condescendiente, como si estuviera explicándole matemáticas básicas a un niño. Papá,
Entiendo que tienes apego emocional a esa gente, pero tenemos que pensar en el futuro de la empresa, no en el pasado. ¿El futuro según quién? ¿Según Gilberto? ¿Según esos consultores de Chicago que han estado viniendo a la oficina? Por primera vez desde que había llegado, vi un destello de sorpresa en sus ojos. ¿Cómo sabes sobre? Iván, construí esa empresa. Todavía tengo amigos ahí. ¿Realmente pensaste que podías reorganizar todo sin que me enterara? Se sentó de nuevo, pero esta vez su postura era diferente. Más defensiva, más calculadora. Esos son inversionistas potenciales. Gente que entiende el valor real de lo que hemos construido y que tiene capital para llevarnos al siguiente nivel. ¿Y ese siguiente nivel incluye vender la empresa? Otro destello de sorpresa, seguido inmediatamente por esa sonrisa que usaba cuando creía que había ganado una discusión. ¿Vender? ¿Quién dijo algo sobre vender? Estamos explorando fusiones estratégicas, partnerships que podrían multiplicar nuestro valor de mercado. Fusiones estratégicas con Caribbean Tech Holdings. Esta vez la sorpresa fue total. Se quedó inmóvil por varios segundos, la copa de whisky a medio camino hacia sus labios. ¿Cómo sabes ese nombre? La misma manera que sé sobre tus reuniones en el Fontainebleau, sobre los contratos de confidencialidad que firmaste sin autorización corporativa, sobre las promesas de paquetes de acciones que hiciste a miembros de la junta directiva. Se puso pálido. Papá, yo puedo explicar. No necesitas explicar nada, Iván. Entiendo perfectamente lo que has estado haciendo. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín. Las orquídeas de María se veían fantasmales bajo la luz de la luna. La pregunta es si tú entiendes lo que yo he estado haciendo. ¿Qué quieres decir? Me volteé para mirarlo. Mi hijo, mi única familia, el hombre que había elegido verme como un obstáculo en lugar de como su mentor. Quiero decir que mientras tú has estado jugando ajedrez, yo he estado jugando ajedrez también. Y creo que es hora de que veas el tablero completo. Saqué mi teléfono y marqué un número. Roberto Mendoza contestó al primer timbre. Roberto, soy Miguel. Confirma que todo está listo para las 9. Todo confirmado, Miguel. Los documentos están firmados, los bancos han autorizado las transferencias. Solo necesitamos tu firma final. Perfecto. Nos vemos en 1 hora. Colgué y miré a Iván, que me observaba con una mezcla de confusión y creciente horror. ¿Qué está pasando, papá? ¿Con quién estabas hablando? Con Roberto Mendoza, CEO de Corporación Atlántica. Me senté frente a él, tomé un sorbo de whisky, y lo miré directamente a los ojos. Iván, mientras tú has estado tratando de vender pedazos de Tech Solutions a diferentes compradores, yo vendí toda la empresa. Por $100 millones. La transacción se completa esta noche. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, el zumbido del aire acondicionado, el sonido distante de las olas rompiendo contra la orilla. Eso es imposible, susurró finalmente. Tú no puedes vender sin aprobación de la junta directiva. Puedo, y lo hice. Resulta que cuando eres dueño del 51% de una empresa, y cuando tu socio mayoritario está violando activamente sus deberes fiduciarios, tienes ciertos derechos legales que tal vez no enseñan en Wharton. Iván se levantó tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. Esto es imposible. Yo controlé toda la situación. Tengo el apoyo de la junta. Tengo compradores esperando. Tenías compradores esperando, lo corregí suavemente. Ahora solo tienes una empresa que ya no existe como entidad independiente, y una junta directiva que va a descubrir mañana que sus contratos de empleo con Tech Solutions han sido transferidos a Atlántica. Caminó hacia la ventana, se pasó las manos por el cabello, se volteó hacia mí con los ojos brillantes de furia y desesperación. ¿Por qué? Su voz se quebró ligeramente. ¿Por qué me hiciste esto? Yo no te hice nada, Iván. Tú tomaste tus decisiones, y yo tomé las mías. Pero yo soy tu hijo. Sí, respondí, y por primera vez en horas mi voz se suavizó. Eres mi hijo. Y precisamente por eso esperaba más de ti. Me levanté y saqué del bolsillo la carta que había escrito 3 meses antes. Se la extendí, pero él no la tomó. ¿Qué es eso? Una carta que escribí la noche que descubrí tu primer encuentro secreto con inversionistas externos. Una carta donde te explico exactamente por qué decidí hacer lo que hice. Finalmente tomó la carta, pero no la abrió.
Simplemente la miró como si fuera una serpiente venenosa. Iván, le dije suavemente, todavía eres mi hijo. Eso nunca va a cambiar. Pero Tech Solutions era mi vida, mi legado, mi manera de asegurarme de que nuestros empleados tuvieran un futuro estable. No iba a dejar que la usaras como moneda de cambio para tus ambiciones. Se guardó la carta en el bolsillo sin leerla. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa conmigo? Ahora, dije, mirando mi reloj, tienes una decisión que tomar. Puedes venir conmigo al Ritz-Carlton y ver cómo se cierra el trato que va a asegurar el futuro de 200 empleados. O puedes irte a casa y empezar a planear tu próximo movimiento profesional. ¿Me estás despidiendo? Te estoy dando la oportunidad de elegir quién quieres ser a partir de hoy. Iván me miró durante un largo momento, y por un instante terrible, vi al niño de 12 años que solía pedirme que le enseñara sobre negocios, que quería entender cómo funcionaba el mundo de los adultos. Pero cuando habló, su voz era la del hombre frío que me había humillado frente a 40 empleados. No voy a ir contigo, papá. Y no voy a dejarte ganar así como así. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Esto no se termina aquí. Lo sé, respondí. Pero la próxima vez que juguemos, asegúrate de entender todas las reglas antes de empezar. La puerta se cerró detrás de él con un sonido definitivo. Me quedé solo en el comedor, rodeado por los fantasmas de todas las cenas familiares que habíamos compartido en esa misma mesa. En 30 minutos, estaría en el Ritz-Carlton firmando el contrato más importante de mi vida. En una hora, Tech Solutions dejaría de existir como la conocíamos. Y por primera vez en meses, me sentía completamente en paz con mis decisiones. La madrugada del viernes llegó sin que hubiera dormido ni un minuto. Me quedé en la terraza toda la noche, mirando las luces de Miami que parpadeaban como estrellas caídas en la distancia, repasando una y otra vez la expresión de terror en el rostro de Iván cuando se dio cuenta de lo que había pasado. A las 5 de la mañana, Lourdes me encontró ahí, con una taza de café frío en las manos y los ojos fijos en el horizonte donde el cielo comenzaba a cambiar de negro a gris. Señor Miguel, me dijo suavemente, tiene que descansar. No puedo dormir, Lourdes. Cada vez que cierro los ojos, veo a ese niño de 5 años que solía esperarme despierto para escuchar mis historias de negocios. Se sentó a mi lado en el sillón de mimbre que María había elegido para esta terraza. ¿Hizo lo correcto? Era una pregunta que me había estado atormentando durante horas. ¿Había hecho lo correcto? ¿O había destruido a mi propio hijo por orgullo y venganza? No lo sé, Lourdes. Honestamente, no lo sé. A las 6:30, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Primero fue Armando, después Tatiana, luego Jaime. Todos habían visto las noticias financieras matutinas. Tech Solutions vendida por 100 millones a Corporación Atlántica en operación sorpresa. Los mercados estaban reaccionando positivamente. Las acciones de Atlántica habían subido un 8% en la apertura de la bolsa mexicana. Pero había una llamada que estaba evitando contestar. Eduardo Fernández había estado llamando desde las 7 de la mañana, probablemente queriendo saber si todavía necesitaba proceder con la demanda legal contra Iván. A las 8, finalmente contesté. Miguel, ¿qué carajo pasó anoche? Los periódicos dicen que vendiste la empresa, pero ayer me pediste que iniciara procesos legales contra tu hijo. Los planes cambiaron, Eduardo. ¿Cambiaron? Miguel, tengo reporteros llamándome, preguntando sobre conflictos legales en la familia García. ¿Qué les digo? Diles que no hay comentarios por ahora. Miguel, su voz se volvió más seria. Necesito saber si todavía quieres proceder con la demanda. Porque si no la presentamos hoy, Iván podría tener tiempo de cubrir sus rastros legalmente. Me levanté y caminé hasta el estudio donde tenía guardados todos los documentos que había recopilado durante meses. Grabaciones de conversaciones, copias de emails, evidencia de manipulación financiera. Todo lo que necesitaba para destruir profesionalmente a mi hijo. Eduardo, suspende todo por ahora. ¿Estás seguro? Porque después de lo que vendiste la empresa, él podría intentar demandarte por fraude o manipulación corporativa. Que lo intente. Después de colgar, pasé la mañana revisando los términos finales del contrato con Atlántica. Roberto había mantenido todas sus promesas, garantías de empleo para todos los trabajadores, aumentos de salario del 15%, bonos de retención para el personal clave. Mis 8 leales serían recompensados generosamente por su lealtad. Pero había una cláusula específica que había insistido en incluir, una que no le había mencionado a nadie, ni siquiera a Armando.
Si cualquier ex empleado o exdirectivo intentaba interferir con las operaciones de la empresa después de la venta, serían automáticamente excluidos de cualquier beneficio económico de la transacción. Era una póliza de seguro contra venganza. A las 11 de la mañana, recibí una visita inesperada. Un BMW gris se detuvo en mi entrada, pero no era el de Iván. De él bajó Gilberto, vestido con un traje diferente al que usualmente llevaba, uno más barato, menos elegante. Sus ojos tenían ese aspecto salvaje de alguien que no había dormido en días. Señor García, dijo cuando abrí la puerta, necesitamos hablar. Por supuesto, Gilberto. Pasa. Se sentó nerviosamente en el borde del sofá de la sala, las manos temblándole ligeramente. Señor García, yo no sabía exactamente lo que Iván estaba planeando. Cuando me contrató, me dijo que usted estaba de acuerdo con la reestructuración. ¿Y cuándo te diste cuenta de que eso no era cierto? Hace 2 semanas, cuando me pidió que falsificara algunos reportes financieros para hacer que la empresa pareciera menos rentable de lo que realmente era. Interesante. Iván había estado manipulando los números para justificar la venta, probablemente para convencer a los inversionistas de que la empresa necesitaba desesperadamente nueva administración. ¿Y qué hiciste? Se los preparé, admitió, mirando hacia el suelo. Pero guardé copias de los reportes reales. Pensé que tal vez los necesitaría algún día. Saqué mi teléfono y activé la grabadora. Gilberto, ¿estarías dispuesto a testificar oficialmente sobre lo que acabas de contarme? Sus ojos se agrandaron. ¿Testificar? ¿En qué tipo de proceso legal? Todavía no lo sé, pero podría ser importante. Durante los siguientes 20 minutos, Gilberto me contó toda la historia desde su perspectiva. Como Iván lo había contactado hace 6 meses con una oferta generosa para unirse a Tech Solutions como gerente general. Cómo había sido gradualmente incluido en las conversaciones sobre modernización y reestructuración. Cómo había comenzado a sospechar que algo no estaba bien cuando Iván le pidió que preparara documentos de valoración sin mi conocimiento. Señor García, dijo finalmente, yo tengo familia. 2 hijas pequeñas. No puedo permitirme estar en el medio de una guerra legal entre usted e Iván. ¿Qué quieres, Gilberto? Quiero irme. Quiero renunciar y alejarme de todo esto. Pero necesito una carta de recomendación para conseguir otro trabajo. Lo miré cuidadosamente. Gilberto no era un hombre malo, solo alguien que había sido manipulado por mi hijo para hacer cosas que probablemente sabía que estaban mal. En cierta manera, él también era una víctima de la ambición de Iván. Te voy a hacer una oferta, Gilberto. Te doy una excelente carta de recomendación, y hasta te ayudo a conseguir una posición en una de las empresas asociadas de Atlántica. Pero necesito que me entregues todas las copias de los documentos que mencionaste. Todo. Todo. Los reportes falsificados, los reportes reales, cualquier comunicación que hayas tenido con Iván sobre la manipulación de números. Todo. Se fue 1 hora después, dejando sobre mi escritorio una caja llena de documentos que probablemente podrían mandar a Iván a la cárcel por fraude corporativo. Pero mientras revisaba los papeles, me di cuenta de algo perturbador. Los reportes falsificados no solo hacían que la empresa pareciera menos rentable, también sugerían que había problemas de flujo de efectivo que podrían justificar una venta de emergencia. Mi teléfono sonó. Era Carmen Delgado, la investigadora privada. Señor García, tengo noticias sobre Caribbean Tech Holdings. Te escucho. Finalmente identificamos a los verdaderos dueños. No va a creer esto. Es una empresa fantasma creada por Marcus Webb, pero Marcus Webb no existe. Es una identidad falsa. Los verdaderos dueños son un grupo de inversionistas rusos que han estado usando empresas fantasma para comprar activos tecnológicos en América Latina. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Estás diciéndome que mi hijo estaba a punto de vender la empresa a la mafia rusa? No puedo confirmar conexiones con la mafia, pero definitivamente son inversionistas que operan en zonas grises legales. El tipo de gente que compra empresas tecnológicas para acceder a sus bases de datos de clientes y tecnología propietaria. Después de colgar, me quedé sentado en el silencio de mi estudio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Iván no solo había planeado venderme y vender la empresa, había estado a punto de entregársela a criminales internacionales que probablemente habrían usado nuestra tecnología para propósitos que ni siquiera quería imaginar. A las 2 de la tarde, recibí la llamada que había estado esperando desde la noche anterior. Papá, soy yo. La voz de Iván sonaba diferente, quebrada, como si hubiera estado llorando. Papá, cometí un error terrible.
¿Qué tipo de error? Los inversionistas de Caribbean Tech no son lo que decían ser. Mis abogados investigaron anoche después de que me fui de tu casa. Papá, casi vendí la empresa a gente muy peligrosa. Lo sé. Un silencio largo. Lo sabías. Lo sospechaba. Por eso vendí a Atlántica. Papá, su voz se quebró completamente. Creo que necesito ayuda. Creo que me metí en algo que no puedo manejar solo. Por primera vez en meses, escuché en su voz al niño que había sido, al hijo que había perdido en algún momento entre la muerte de su madre y la ambición que lo había consumido. ¿Dónde estás? En mi apartamento. Papá, hay hombres que han estado llamándome toda la mañana. Dicen que teníamos un acuerdo, que debo cumplir con el contrato que firmé con ellos. ¿Firmaste un contrato? Un acuerdo preliminar. Pensé que era solo un documento de intención, pero mis abogados dicen que podría ser legalmente vinculante. Me levanté y caminé hacia el garaje. No te muevas de tu apartamento. No contestes el teléfono a números que no reconozcas. Voy para allá. Papá, ¿me perdonas? La pregunta flotó en el aire como una oración desesperada. Miré hacia el jardín donde las orquídeas de María se mecían suavemente, y pude escuchar su voz susurrándome lo que ya sabía en mi corazón. Iván, eres mi hijo. Siempre serás mi hijo. Mientras conducía hacia su apartamento en Brickell, me di cuenta de que la guerra había terminado, pero la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Ahora tenía que proteger a mi hijo de las consecuencias de sus propias decisiones, y posiblemente de gente que no perdonaría el hecho de que su plan hubiera sido frustrado. Pero por primera vez en meses, sentía algo que había olvidado: esperanza. Iván había cometido errores terribles, había traicionado mi confianza, había casi destruido todo lo que habíamos construido. Pero había regresado. Había pedido ayuda. Y tal vez, solo tal vez, todavía había tiempo para salvar lo único que realmente importaba: mi familia. El apartamento de Iván en Brickell estaba en el piso 35 de una torre de cristal que se alzaba como una aguja brillante contra el cielo gris de Miami. Mientras subía en el ascensor, recordé el día que lo había ayudado a comprarlo, hace 3 años, cuando había regresado de Harvard lleno de sueños y ambiciones que entonces me parecían admirables. Ahora ese mismo apartamento se sentía como una prisión de cristal y acero. Iván abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Su apariencia me golpeó como un puño. Tenía ojeras profundas, la camisa arrugada, el cabello despeinado. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Papá, gracias por venir. Su apartamento, normalmente impecable, estaba en caos. Papeles esparcidos por todas las mesas, una laptop abierta con múltiples ventanas de navegador, 2 teléfonos celulares sonando intermitentemente. En la mesa del comedor había una botella de whisky a medio terminar y un vaso con residuos ambarinos. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?, le pregunté. No lo recuerdo. Ayer, tal vez. Lo guié hacia el sofá y me senté frente a él. Por primera vez en meses, no había hostilidad entre nosotros, solo miedo y confusión. Cuéntame exactamente qué firmaste con esa gente. Iván tomó una carpeta de la mesa de centro y me la entregó con manos temblorosas. Es un Memorandum of Understanding que firmé hace 3 semanas. Mi abogado me dijo que era solo una expresión de interés mutuo, nada vinculante legalmente. Revisé el documento cuidadosamente. Estaba redactado en inglés legal complejo, lleno de cláusulas que parecían inocuas a primera vista pero que, leídas cuidadosamente, creaban obligaciones reales. La más preocupante era una cláusula que establecía una penalidad por incumplimiento de $5 millones si la venta no se completaba antes del 30 de abril. Iván, esto no es solo una expresión de interés. Esto es un contrato preliminar con penalidades reales. Lo sé, susurró. Mi abogado me llamó esta mañana diciendo que se había equivocado en su análisis inicial. ¿Y qué más te dijeron estas personas cuando las llamaste? No las llamé yo. Ellos me llamaron a mí. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la bahía. A las 6 de la mañana. Un hombre con acento que no pude identificar me dijo que habían visto las noticias sobre la venta a Atlántica. Dijo que eso constituía un breach of contract y que esperaban compensación completa. 5 millones. No, 50 millones. La cifra me golpeó como una onda expansiva. Estas personas no solo querían una penalidad, querían la mitad del valor de la venta. Era extorsión disfrazada de negocio legítimo. Iván, ¿tienes grabaciones de esas conversaciones? No,
Pero tengo esto. Me mostró su teléfono. Después de la primera llamada, empecé a grabar. Tengo las últimas 3 conversaciones. Durante los siguientes 30 minutos, escuchamos las grabaciones juntos. Eran perturbadoras, voces profesionales hablando en inglés perfecto, pero con un trasfondo amenazante que helaba la sangre. No hacían amenazas directas, pero la implicación era clara. Iván había interferido con sus planes de negocio, y esperaban compensación completa. Papá dijo después de que terminamos de escuchar, ¿qué voy a hacer? No tengo 50 millones de dólares. No vas a hacer nada. Yo me voy a encargar de esto. ¿Cómo? Me levanté y caminé hacia la ventana donde él había estado parado. Abajo, Miami se extendía como un mapa de luces y sombras, una ciudad construida por inmigrantes que habían llegado con nada y habían creado imperios con coraje y determinación. Iván, hay algo que necesitas entender sobre esta ciudad, sobre esta vida que hemos construido aquí. Miami no es solo un lugar donde la gente viene a hacer dinero fácil. Es un lugar donde la gente viene a reinventarse, pero también donde ciertos tipos de gente vienen a esconderse. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he estado haciendo negocios en esta ciudad durante 30 años. He conocido a mucha gente, he hecho muchos favores, he ganado respeto en círculos que van más allá de la tecnología. Saqué mi teléfono y marqué un número que no había usado en años. ¿Carlos? Soy Miguel García. Sí, han pasado años. Necesito un favor. Carlos Mendoza era un abogado especializado en Derecho Internacional que había manejado algunos de mis contratos más complicados durante los primeros años de la empresa. Pero Carlos también tenía contactos en agencias gubernamentales que se especializaban en actividades financieras sospechosas. Carlos, tengo una situación con unos inversionistas internacionales que están operando bajo identidades falsas. ¿Podrías investigar una empresa llamada Caribbean Tech Holdings? Dame 24 horas, respondió Carlos. Pero Miguel, si estás mezclado con gente peligrosa. No estoy mezclado. Mi hijo estuvo a punto de mezclarse, pero yo lo detuve a tiempo. Después de colgar, me dirigí a Iván, que había estado escuchando la conversación con los ojos muy abiertos. Iván, vas a aprender algo hoy que no enseñan en Harvard Business School. Cuando tratas con gente peligrosa, no puedes pelear solo con abogados y contratos. Necesitas mostrar que tienes tu propio poder, tus propios recursos. ¿Qué tipo de poder? El poder de la información, el poder de los contactos, y si es necesario, el poder de hacer que sus actividades ilegales sean investigadas por las autoridades apropiadas. Pasamos el resto de la tarde organizando toda la documentación que teníamos sobre Caribbean Tech Holdings, los contratos, las grabaciones, la información que Carmen Delgado había recopilado sobre sus verdaderos dueños. Construimos un archivo completo que demostraba que estas personas habían estado operando bajo identidades falsas para hacer adquisiciones ilegales en territorio estadounidense. A las 6 de la tarde, Carlos me llamó de vuelta. Miguel, esa empresa que me pediste investigar está siendo vigilada por el FBI. Aparentemente, es parte de una red de empresas fantasma que han estado lavando dinero a través de adquisiciones tecnológicas en Florida. ¿Qué recomiendas? Recomiendo que tu hijo se presente voluntariamente mañana por la mañana en la oficina del FBI en Miami. Con un abogado presente, por supuesto. Si coopera completamente, es probable que lo vean como una víctima más que como un cómplice. Esa noche, Iván durmió en el sofá de mi casa. No había dormido solo en su apartamento desde que comenzaron las llamadas amenazantes. Mientras lo veía dormir, cubierto con una manta que su madre había tejido cuando él era adolescente, me di cuenta de que había recuperado a mi hijo, pero a un precio muy alto. Había ganado la batalla por la empresa, había protegido a mis empleados, había asegurado mi legado. Pero mi hijo había aprendido de la manera más dura posible que el mundo de los negocios está lleno de depredadores que esperan a que jóvenes ambiciosos cometan errores que pueden costarles todo. A la mañana siguiente, temprano, antes de que Iván despertara, salí a la terraza con mi café y llamé a Roberto Mendoza. Roberto, la venta está completa, pero necesito pedirte un último favor. Lo que necesites, Miguel. Cuando asumas oficialmente el control de la empresa el lunes, vas a necesitar un subdirector para operaciones internacionales. Alguien joven, inteligente, que haya aprendido de sus errores y que esté dispuesto a trabajar el doble de duro para demostrar su valor. ¿Estás hablando de tu hijo? Estoy hablando de un joven empresario que acaba de aprender la diferencia entre ser inteligente y ser sabio. Y que ahora entiende que el respeto se gana con trabajo duro,
no con manipulación. Roberto se rió suavemente. ¿Crees que aceptaría trabajar para la empresa que solía ser suya? Creo que está listo para aprender qué significa realmente construir algo duradero. Cuando colgué, Iván estaba parado en la puerta de la terraza, vestido con la ropa que Lourdes había lavado para él, los ojos limpios por primera vez en días. ¿Escuchaste la conversación?, le pregunté. La escuché. Y creo que me gustaría aprender a ser el tipo de empresario que tú eres, en lugar del tipo de empresario que pensé que quería ser. Sonreí mientras las orquídeas de María se mecían suavemente en la brisa matutina. Había perdido una empresa, pero había ganado algo mucho más valioso. Había recuperado a mi hijo. El lunes por la mañana, Iván y yo llegamos juntos a las oficinas del FBI en el downtown de Miami. Carlos Mendoza nos esperaba en el lobby, vestido con su traje gris conservador y esa expresión seria que ponía cuando manejaba casos complicados. Durante los últimos 3 días, había estado coordinando con los agentes federales para asegurar que la cooperación de Iván fuera vista como lo que realmente era, la de una víctima que había sido manipulada por criminales internacionales. ¿Estás listo?, le pregunté a Iván mientras esperábamos el ascensor. Tan listo como se puede estar para admitir ante el FBI que casi vendí la empresa familiar a la mafia rusa. La reunión duró 3 horas. Iván contó toda la historia desde el principio, como Marcus Webb lo había contactado inicialmente, las promesas de inversión masiva, las reuniones en hoteles caros, el contrato que había firmado sin entender completamente sus implicaciones. Los agentes grabaron cada palabra, tomaron copias de todos los documentos, y le aseguraron que no sería procesado si continuaba cooperando completamente con la investigación. Señor García, me dijo la agente especial Patricia Vázquez cuando salíamos, su hijo tuvo mucha suerte. Hemos visto a otros empresarios jóvenes que se metieron con esta gente y no tuvieron un padre que los protegiera. Esa tarde, nos dirigimos al edificio de Tech Solutions por primera vez desde que todo había comenzado. El lobby se veía igual que siempre, mármol brillante, ventanales enormes, el logo de la empresa grabado en la pared de acero inoxidable. Pero sabía que esta sería la última vez que entraría como dueño. Roberto Mendoza nos esperaba en la sala de juntas, acompañado por su equipo de transición. Era un hombre de 50 años, cabello canoso, con esa presencia tranquila pero autoritaria que caracteriza a los ejecutivos exitosos. Durante los últimos 15 años, habíamos competido en el mercado, pero siempre con respeto mutuo. Miguel me saludó con un abrazo. Oficialmente, Tech Solutions ahora es parte de Corporación Atlántica. Pero quiero que sepas que tu legado va a ser respetado completamente. Gracias, Roberto. Eso significa mucho para mí. Y tú debes ser Iván, dijo, extendiéndole la mano a mi hijo. Tu padre me ha contado mucho sobre ti. Iván se veía nervioso, pero estrechó la mano firmemente. Señor Mendoza, quiero disculparme por todo el caos que causé. Sé que mi padre tuvo que acelerar la venta por culpa de mis errores. Los errores son parte del aprendizaje, Iván. La pregunta es si estás dispuesto a aprender de ellos. Durante los siguientes 90 minutos, Roberto explicó exactamente cómo sería la transición. Todos los empleados mantendrían sus posiciones, con los aumentos de salario prometidos implementándose inmediatamente. Los 8 líderes que me habían seguido el martes anterior recibirían bonos especiales de retención, reconociendo su lealtad durante la crisis. Y en cuanto a ti, Iván, dijo Roberto, tu padre sugirió que podrías estar interesado en una posición como subdirector de operaciones internacionales. ¿Estaría trabajando bajo supervisión directa? Estarías trabajando bajo la supervisión de Armando, quien será nuestro nuevo director de operaciones para el mercado estadounidense. Creo que podrías aprender mucho de él. Armando, que había estado callado durante toda la reunión, sonrió. Iván, trabajé con tu padre durante 20 años. Si tienes la mitad de su integridad y el doble de su paciencia, vas a ser un gran ejecutivo. Después de la reunión, Iván y yo caminamos por los pasillos de la empresa que ya no era nuestra. Los empleados nos saludaban con una mezcla de curiosidad y respeto. Algunos se acercaron para agradecerme por haber protegido sus empleos durante la transición. Señor García, me dijo Lourdes cuando llegamos a mi antigua oficina, va a extrañar todo esto. Miré por la ventana hacia el skyline de Miami, hacia la ciudad que había sido testigo de todos mis triunfos y fracasos durante 3 décadas. Voy a extrañar la sensación de construir algo desde cero, pero no voy a extrañar la presión de mantenerlo. ¿Y qué va a hacer ahora? Era una pregunta que había estado evitando durante días.
¿Qué hace un hombre de 68 años cuando vende la empresa que ha sido su vida durante 30 años? ¿Cómo llena el vacío que deja una rutina que ha definido cada día durante décadas? Creo que voy a tomarme unas vacaciones largas. Tal vez viaje a ver los lugares que María siempre quiso que visitáramos juntos. Esa noche, en casa, preparé una cena especial. Invité a Armando, Tatiana, Jaime, y a todos los otros que me habían seguido durante la crisis. Lourdes cocinó arroz con pollo, el plato favorito de María, y abrí una botella de champán francés que había estado guardando para una ocasión especial. Un brindis, dije, levantando mi copa, por los amigos que se mantienen leales cuando todo se derrumba. Y por los padres que protegen a sus hijos incluso cuando esos hijos no se lo merecen, agregó Armando, mirando significativamente hacia Iván. Mi hijo había estado callado durante la mayor parte de la cena, pero finalmente habló. Quiero que todos sepan que lamento profundamente el dolor que causé. Durante meses, pensé que era más inteligente que mi padre, que entendía el negocio mejor que él. Estaba equivocado en todo. El orgullo viene antes de la caída, dijo Tatiana suavemente, pero la sabiduría viene después de la caída. ¿Y qué hago ahora con esa sabiduría?, preguntó Iván. La usas para construir algo mejor, respondí. La usas para ser el tipo de líder que merece el respeto de la gente, en lugar del tipo de líder que trata de tomarlo por fuerza. Después de que todos se fueron, Iván y yo nos quedamos en la terraza, mirando las luces de la ciudad que se reflejaban en las aguas oscuras de la bahía. Papá, dijo finalmente, ¿me perdonas realmente? Iván, el perdón no es algo que se da una vez y se acabó. Es algo que se elige cada día. Y sí, elijo perdonarte cada día. ¿Y confianza? La confianza se perdió, hijo, pero se puede reconstruir, un día a la vez, una decisión correcta a la vez. Nos quedamos en silencio durante largo rato, escuchando el sonido de las olas y el tráfico distante. En algún lugar de la ciudad, Roberto Mendoza probablemente estaba revisando planes para expandir Tech Solutions a mercados que yo nunca había considerado. En algún lugar, agentes del FBI estaban rastreando a criminales internacionales que habían tratado de usar a mi hijo para sus propósitos oscuros. Pero aquí, en esta terraza donde María había plantado orquídeas que todavía florecían años después de su muerte, solo éramos un padre y un hijo tratando de reconstruir algo que había sido roto por orgullo, ambición y malentendidos. Papá, dijo Iván mientras se preparaba para irse, mañana empiezo mi nuevo trabajo. ¿Algún consejo? Sí, respondí, tocando suavemente una de las orquídeas de María. Recuerda que el respeto se gana lentamente y se pierde rápidamente, que la lealtad es más valiosa que el dinero, y que construir algo duradero requiere paciencia que tu generación no cree que necesita. Lo recordaré. Después de que se fue, me quedé solo en la terraza, sintiendo por primera vez en meses una paz profunda. Había perdido una empresa valorada en $100 millones, pero había ganado algo que no tenía precio, había recuperado a mi hijo. Y tal vez, solo tal vez, había aprendido que algunas victorias solo se pueden ganar perdiéndolo todo primero. 6 meses después, estoy sentado en la terraza de mi casa en Miami, viendo el atardecer que pinta la bahía de colores dorados y rosados. El café cubano está fuerte y amargo, exactamente como a María le gustaba. Tengo su fotografía sobre la mesa, la misma que llevaba en mi billetera desde que murió, ahora un poco desgastada por el tiempo pero más preciada que nunca. Lo logramos, mi amor, le susurro a la fotografía. Salvamos a nuestro hijo. Mi teléfono vibra con un mensaje de Iván. Papá, acabamos de cerrar el contrato con los distribuidores argentinos. $95 millones en 3 años. Armando dice que aprendí bien las lecciones sobre paciencia y construcción a largo plazo. Sonrío mientras escribo mi respuesta, tu madre estaría orgullosa. Han sido 6 meses de sanación. 6 meses de redescubrir quién soy sin la empresa que había definido mi identidad durante 30 años. He pasado tiempo en el jardín, cuidando las orquídeas que María plantó, viendo cómo florecen año tras año como pequeños milagros que desafían el tiempo. Iván ha estado enviándome reportes semanales sobre su progreso en Atlántica. Al principio, fueron llamadas llenas de ansiedad y dudas. ¿Estoy tomando la decisión correcta? ¿Qué harías tú en esta situación? Pero gradualmente, las llamadas se volvieron más confiadas, más seguras. Mi hijo está aprendiendo a ser el líder que siempre tuvo el potencial de ser. Roberto me llama cada mes para contarme sobre la expansión de la empresa. Tech Solutions ahora opera en 12 países, emplea a más de 300 personas, y está camino de facturar $200 millones el próximo año.
Es más grande y más exitosa de lo que yo jamás la había imaginado. Miguel, me dijo en nuestra última conversación, tu hijo está convirtiéndose en uno de mis mejores ejecutivos. Entiende que los negocios se hacen con personas, no solo con números. Armando también me mantiene informado. Iván es completamente diferente ahora, me contó la semana pasada. Escucha antes de hablar, pregunta antes de decidir, y trata a cada empleado como si fuera familia. Aprendió bien de ti. Pero las noticias que más valor tienen llegan de fuentes inesperadas. Lourdes me escribió para contarme que Iván había visitado a Jaime en el hospital cuando tuvo su ataque cardíaco menor. Tatiana me dijo que él había pagado personalmente por los gastos médicos de uno de los programadores junior cuya hija necesitaba cirugía. Dolores mencionó que él había implementado un programa de becas universitarias para hijos de empleados. Son pequeños gestos que revelan una transformación profunda. Mi hijo está aprendiendo que el liderazgo verdadero se mide no por el poder que ejerces, sino por el bien que haces con ese poder. Ayer recibí una llamada del FBI. Caribbean Tech Holdings había sido desmantelada completamente. 7 personas arrestadas en 3 países, incluyendo al ficticio Marcus Webb, cuyo nombre real era Víctor Petro. La agente Vázquez me agradeció por la cooperación de Iván, que había sido fundamental para construir el caso. Su hijo evitó un desastre que podría haber afectado a docenas de empresas tecnológicas, me dijo. Su testimonio ayudó a proteger a mucha gente inocente. Tengo planes ahora. Nada grandioso, nada que requiera juntas directivas o reportes financieros. He abierto una pequeña consultoría para ayudar a jóvenes emprendedores latinos a evitar los errores que casi destruyeron a mi familia. Trabajo con organizaciones sin fines de lucro que ayudan a inmigrantes a comenzar sus propios negocios. Estoy haciendo lo que debería haber estado haciendo todo este tiempo, usar mi experiencia para construir algo más grande que dinero. Iván viene a cenar cada domingo. Hemos establecido una nueva tradición, no hablamos de negocios durante la comida. Hablamos como padre e hijo, como 2 hombres que aprendieron que perder puede ser la única manera de ganar realmente. La semana pasada, mientras caminábamos por el jardín después de la cena, me dijo algo que me llegó al corazón. Papá, durante meses pensé que te había odiado por vender la empresa sin consultarme. Pero ahora entiendo que me salvaste de mí mismo. No te salvé yo, hijo. Te salvaste tú mismo cuando decidiste pedir ayuda. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me preguntó, tocando suavemente una de las orquídeas de María. Soy más feliz trabajando para Roberto de lo que jamás fui tratando de ser dueño de todo. Eso es porque finalmente entendiste la diferencia entre tener poder y tener propósito. Ahora, sentado en esta terraza donde tantas decisiones importantes se han tomado, me doy cuenta de que la historia ha llegado a su fin natural. No con explosiones dramáticas o venganzas épicas, sino con algo mucho más raro y valioso, redención genuina. Iván se está convirtiendo en el hombre que su madre habría estado orgullosa de conocer. Yo me he convertido en el padre que debería haber sido desde el principio. Y juntos, estamos construyendo algo que ningún dinero puede comprar, una relación basada en respeto mutuo, no en poder o control. Me levanto y camino hacia el jardín donde las orquídeas de María florecen bajo la luz suave del atardecer. En mis manos tengo la fotografía, y por un momento, juro que puedo escuchar su risa mezclándose con la brisa que viene del océano. Quisieron enterrarnos, le susurro al viento. Olvidaron que somos raíces. Las raíces siempre encuentran la manera de crecer de nuevo, sin importar cuánto daño haya sufrido el árbol. Y nosotros, los García, somos prueba viviente de esa verdad. Si conoces a alguien que ha pasado por algo así, comparte esta historia. Porque a veces, perderse completamente es la única manera de encontrar el camino de regreso a casa. Y si fuiste tú quien vivió algo parecido, ahora es tu momento de levantar la cabeza. Las raíces siempre encuentran la manera de crecer de nuevo.